Tú eres el Rey, Señor. Única razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Única razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús. Único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Eres tú, Señor. Alfa, Omega, el que era, es y quien vendrá, quien vive y reina, y el cielo adora sin cesar. Su nombre y gloria es la canción que rodea el trono. Se escucha, Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria a su nombre sobre todo.
sus ojos. Sus ojos como fuego y su rostro brilla como el sol. Su voz es poderosa, ruge como las olas del mar, y al mirarte caen todos ante tu gran majestad y cantan: Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria a su nombre sobre con tu sangre has comprado gente de toda lengua y nación. Toda rodilla a ti se doblará y toda lengua te confesará: Señor, has vencido la muerte y la maldad, y en victoria reinarás por siempre. Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria a su nombre sobre todo sobre todo su nombre, nombre sobre todo. Decimos: Santo, Santo. Santo, Santo, Sí, Santo. sobre todo es su nombre, sobre todo es su nombre, sobre todo es, sobre todo Amén. Así es. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, buenos días. Un abrazo fraterno a la distancia de mi parte y de mi esposa. Es grato volver a verlos, aunque sea por este medio. Espero que nos podamos reunir ya pronto, que seguir orando nomás para que el Señor nos dé un lugar donde congregarnos, donde juntos podamos alabarlo, reconocer su grandeza, darle las gracias por ser nuestro Dios, por ser nuestro Padre Celestial. Hermanos, en esta mañana
el que el pastor Raúl Peña, quien es rector del Seminario Bíblico Alianza del Perú, es el que va a disertar la palabra. Israel, ¿no?, como reloj profético de Dios. Yo les pido que presten atención porque el tema es pertinente y es muy serio y nos va a llevar a reflexionar. Entonces, hermanos, que Dios bendiga este tiempo, que Dios use la predicación de este pastor para que nos haga ver cómo estamos en los tiempos finales. Escuchen con atención porque algo que a mí un poco me ha llevado a reflexionar es cuando habla de la generación, dice, ¿no? Porque habla de la generación. Y entonces, hermanos, una vez más les pido que presten atención y que Dios bendiga este tiempo. Muy buena, mis hermanos. Un placer para mí tener este privilegio y una honra de parte del Señor de estar con ustedes a través de este medio virtual, compartiendo un tema muy particular en este énfasis que se ha iniciado en la amada congregación. El tema que tiene que ver con Israel, uno puede titularle tal como se ha mencionado allí, Israel como centro y señal de la segunda venida de Cristo, o también Israel y las naciones en la profecía bíblica, ¿no? Porque tiene que ver con todo lo que tiene referencia a las naciones en este mundo. El texto referido ahí es Lucas 21, 29 al 33, y dice así el texto sagrado. También le dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolos, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Bendecimos tu santo, muy santo nombre. Permítenos tu gracia, tu amor en el ministerio de tu palabra en esta ocasión, porque así te lo pedimos con gratitud en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén. Hablar de Israel, no hay duda que es un tema muy relevante. Se ha dicho con propiedad que Israel es el reloj, el cronómetro de Dios. ¿Y por qué? ¿Y de dónde viene esta expresión? No solamente del ámbito cristiano, sino también desde el ámbito secular se menciona esta expresión. ¿Será Israel el centro de la segunda venida de Cristo? Es la señal por excelencia, tal como se ha mencionado. Bueno, hoy quiero compartir dos segmentos, tal como está ahí bosquejado, el antecedente de Israel y, en segundo lugar, las naciones. En primer lugar, cuando hablamos de el antecedente de Israel, obviamente tenemos que mencionar algunas cosas muy puntuales. En primer lugar, tenemos que ver las profecías de su destrucción y de su destierro. Por ejemplo, el Señor Jesucristo tuvo dos ocasiones, dos expresiones muy puntuales con respecto a esto. Mateo 23, 37 al 39 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? También dice, he aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Qué expresión! La segunda es todavía más lacerante, porque dice Mateo 24, 1 y 2, ¿veis todo esto? Le dice a sus discípulos, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y eso se cumplió en el año 70 después de Cristo, como veremos luego. También los israelitas, fíjense, tienen una profecía, una autoprofecía, vamos a llamarle así, automaldición, porque ellos dicen, cuando él estaba en la cruz, respondiendo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y queridos hermanos, tengamos cuidado
de lo que sale con nuestra boca. Ellos dijeron, si este es inocente, su sangre caiga sobre nosotros. Y nunca una automaldición se cumplió tan literal como esto, hermano. Tenga cuidado con lo que sale de nuestra boca, porque la Biblia dice que traemos bendición o maldición, traemos vida o traemos muerte de lo que sale de nuestros labios. Y esto se cumplió porque esto confirma que aquel que llevaban a la cruz era inocente, obviamente. Pero también el cumplimiento, mire, de estas profecías, tanto del Señor como lo que los judíos dijeron, se cumplió en el año 70 con la destrucción de Jerusalén por medio del ejército romano al mando de Tito y Vespasiano. Se cumplió literalmente 40 años después que se dijeron estas profecías. Ahora bien, así como hay profecías de su destrucción, hay profecías de su restauración también. Y es el profeta Ezequiel el que nos va a dar algunos textos. Dice 37:4, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos, o sea, Israel muerto ya en ceniza, polvo, y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. En el versículo 5 dice, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Dice más el versículo 13, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas pueblo, pueblo mío. Y finalmente el versículo 14 dice, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Mire qué interesante estos textos que están aquí relacionados. Ahora, la imagen que representa esa profecía de Ezequiel está ahí, mire. Los huesos secos restaurados, la renovación de Israel como nación y luz de las naciones. Lo ven de la parte inferior hasta arriba, ven así cómo resurgió, cómo resucitó el pueblo de Israel. Ahora, ¿cuándo se cumple esto? Así como se cumplió la destrucción, se cumplió también su restauración. Un 14 de mayo de 1948, la Organización de las Naciones Unidas proclama a Israel como nación con todos sus derechos. Israel muerto, mire, por 1878 años, resucitó un 14 de mayo al cumplirse esta profecía. Nunca una nación, un imperio, casi por 19 siglos, vagando por los 4 confines de la tierra, tuvo esta oportunidad y este hecho milagroso de que hayan vuelto después de casi 19 siglos, queridos hermanos y amigos. Esto es el gran milagro de lo que aconteció allá hace obviamente 73 años. Este año 2021 se cumplen 73 años del retorno de Israel. Y vamos a ver un detalle muy curioso con respecto a esto también. El segundo segmento tiene que ver con el ámbito de lo que llamaríamos la geopolítica que hay en el mundo, las naciones hoy, la implicancia que tienen las naciones con respecto a Israel. Y entonces, en primer lugar, tenemos que ver a la resurrección de Israel como nación. Y es ahí donde viene el texto de referencia que vamos a reiterar de Lucas 21, 29 al 33. Y ahí hay subrayado algunas palabras fuerza muy interesantes, muy importantes a tomar en cuenta a efecto de verificar por qué decimos que Israel es el cronómetro de Dios. Dice, le dijo una parábola, mirad, subrayado, la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan viendo lo sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Dice más, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Y dice más, de cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hay dos cosas importantísimas en este texto a tomar en cuenta. En primer lugar, la expresión higuera. La higuera en el Antiguo Testamento siempre ha simbolizado al pueblo de Israel. Básicamente eso. La higuera ha sido siempre representada por el pueblo de Israel. Ahora bien,
En segundo lugar, una expresión fuerza del texto es la palabra generación. Dice que no pasará esta generación. ¿Qué generación, hermanos queridos? Permítame leer lo que dice en la ventana y le explico un par de cosas. Una generación en términos bíblicos son 70 a 80 años, no 40, como dice el Salmo 90:10, que tenía otro contexto. Y entonces hay una pregunta. Si la generación que vio a Israel nacer como nación no pasará, ¿qué nos indica esto? Cuando dice no pasará esta generación, ¿a qué generación se está refiriendo? Dos cosas. Si se refiere al auditorio, a la generación que estaba escuchando al Señor, esa generación, ese auditorio ya no está, hace 2000 años que murieron. Si no se refiere a esa generación, ¿a qué generación se estaría refiriendo? No hay duda, queridos hermanos y amigos, que se está refiriendo a la generación que vería resucitar al pueblo de Israel. Y esa generación que ha visto resucitar a Israel, obviamente somos nosotros. Por lo tanto, fíjese, somos la generación de la higuera. ¿Cómo así? Hay por lo menos 5 cosas que hemos presenciado como generación de la higuera. Hemos presenciado cómo el idioma hebreo ha vuelto otra vez a hablarse, nunca se perdió. Hemos visto al Estado de Israel resurgir. En tercer lugar, hemos visto cómo el Sanedrín judío en el ámbito del Knesset o el Parlamento judío ha vuelto otra vez. En cuarto lugar, ya se están dando los trabajos de restauración del templo, ya se están dando y finalmente el Imperio Romano revivido otra vez, que ya lo estamos viendo como veremos en un instante. Somos la generación, como se llama ahí, la generación de la higuera. Ahora bien, en cuarto lugar, ¿por qué es importante la creación del Estado de Israel? ¿Qué tienen que darse como coyuntura, como cosas simultáneas para ver la importancia de por qué Israel es la señal o el reloj de Dios para la humanidad? En primer lugar, Israel ha tenido que volver a su tierra para de alguna manera u otra construir ese templo que en el año 70 Tito y Vespasiano destruyeron. Dice el relato sagrado, mire, en Mateo 24:15, que ha de acontecer algo cuando ese templo esté levantado. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Está hablando, queridos hermanos y amigos, que los judíos tenían que reconstruir ese templo para que en algún momento un personaje llamado el anticristo haga lo que se llama la abominación desoladora. ¿Qué es la abominación desoladora? Bueno, fue el paralelo de Antíoco Epífanes que sacrificó un cerdo allí en el templo de Dios y algo paralelo va a ser el anticristo también cuando venga a esta dimensión. Por eso que el templo debe ser levantado. ¿Qué hay hoy en el templo? Ahí está. Simplemente dos cosas. Al fondo usted ve la cúpula de Omar, la mezquita musulmana, que se supone allí estaba el templo. Ahí estaba lo que destruyó Tito y Vespasiano. Y lo que está en la parte izquierda inferior es el famoso muro de los lamentos. Es lo que llamaríamos el muro que rodeaba y protegía al templo. Eso es lo único que quedó. Eso es lo único que quedó. Luego entonces tiene que Israel volver a su tierra para en algún momento construir ese templo. Pero también en segundo lugar, Israel tiene que estar en su tierra para dar lugar también y reflotar y darle vida a un lugar que se llama Petra, el refugio de Petra. Mire, he puesto esa imagen para que vean la proporción, más que proporción, la desproporción. Miren las personas que visitan, hoy es un centro de turismo, pero miren la desproporción, la altura inmensa de ese refugio que algún día, fíjese, dice Mateo 24, dice el Señor poco antes de partir, el que esté en la azotea no descienda, el que esté en el campo no vuelva atrás. Entonces, los que estén en Judea, dice, huyan a los montes. Y los entendidos dice que la palabra montes tiene que ver con Bodra, o también Petra allá en Jordania. Y dice más, orad pues, dice que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Está hablando de un lugar, fíjese, que el pueblo de Israel tiene allí Jordania, hoy obviamente es jordano, lo administra los palestinos, y en algún momento eso va a volver otra vez a
a Israel, y entonces va a ser el refugio de los israelitas, los hebreos, o también llamados judíos, ¿no es cierto?, que en algún momento, por persecución del anticristo, va a tener que ir y refugiarse allí, ir y refugiarse allí. Entonces, Israel tiene que volver a su tierra y ese lugar resucitar. Ahora, quiero que vean ustedes la dimensión de ese refugio. Fíjese, hermano. Mire esos desfiladeros naturales, no construidos por el hombre, que están ahí y que van a servir como refugio. Ahí está en el mapa Petra, ¿no?, que está al oeste, al este de Israel, lo que hoy es Jordania. Y mire la construcción casi natural. Fíjese, eso va a servir de refugio para todos aquellos que han de ser perseguidos por el anticristo. Por eso que Israel tiene que volver a su tierra. Y en tercer lugar, un tercer elemento importante, mire, el Valle de Megiddo o Armagedón. El Señor me dio el privilegio de estar allí años atrás. ¿Sabe qué va a pasar allí? La famosa guerra de Armagedón. Mire el texto, no lo digo yo, dice, y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y este lugar existe, mire, hermanos queridos, como una especie de preparación. Si usted ve, no hay construcciones de una gran ciudad. Todo es un llano, una planicie que está esperando la gran batalla del Armagedón. Ahora, cuando ya la cosecha está por darse, fíjese cómo es, esa es otra imagen de Megiddo o de Armagedón. Es prácticamente llegamos nosotros cuando estaba así. Parecía una mesa de billar, hermano, verdecito. Y allí, en esa gran parte, dice la Escritura, que van a estar los ejércitos del anticristo. Ahí dice Apocalipsis que serán 200 millones de gente que van a estar allí batallando contra las huestes de Cristo y las huestes del enemigo, del adversario, en este caso del anticristo. Ahora bien, estos tres de muchas cosas más que deben acontecer, se tiene que dar lugar. Es decir, el templo tiene que construirse, Israel tiene que estar en su tierra. Petra va a ser el refugio que va a ser preparado para que el anticristo no persiga o ahí se escondan, se refugien los que han de ser perseguidos por el anticristo. Y este lugar debe ser preparado también de alguna manera u otra. Ahora bien, una preconclusión. El 14 de mayo de 1948, Israel oficialmente se convirtió en una nación otra vez en su tierra. Nunca antes se había dado el hecho, hermano, que por 19 siglos un país que salga de su tierra y pueda volver y pueda prosperar, como veremos casi al final. La Biblia dice que Jerusalén volvería a ser su capital y en 1967, en la Guerra de los 6 días, famosa guerra, recuperaron Jerusalén y la hicieron su capital. Mire, la Biblia también enseña que Jerusalén estará en el centro de una gran conflagración. Armagedón, al final de los tiempos. Ahora bien, un detalle adicional. Israel, fíjese, como centro del mundo. Cuando usted y yo leemos Ezequiel 5:5, nos damos cuenta con un detalle muy interesante. Dice, así ha dicho Jehová el Señor, esta es Jerusalén. La puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. Nos han enseñado que Machu Picchu es el ombligo del mundo, es el centro del mundo, ¿verdad? Quiero decirle en esta hora, mi hermano, que Machu Picchu no es el ombligo del mundo. ¿Sabe quién es el ombligo del mundo? Mire la ventana siguiente. Jerusalén. Ahí está. Todo confluye, hermanos. En la mitad del mundo está en Jerusalén. Vuelvo a la imagen anterior. Así ha dicho Jehová el Señor. Esta es Jerusalén. ¿La puse dónde? En medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. Ahí está, mi hermano. Ese puntito tan pequeñito será el centro de conflagración mundial, será el centro de atracción en el mundo. No es casualidad todas estas cosas que estamos viendo en estos tiempos, aún en estos tiempos de emergencia. En segundo lugar, entonces, frente a eso, ahí está otra vez Israel. Y entonces llegamos a lo que son
las naciones en sí. Tenemos que llegar a explicar este ámbito de la parábola, porque debemos considerar un aspecto de interpretación muy sencillo nomás. Dice allí, mire, dice el texto, mirad la higuera y todos los árboles. Y entonces la interpretación es, si la higuera es un país, Israel, luego entonces todos los árboles de igual modo son países de los 4 puntos cardinales, ¿verdad? Y entonces, en la ventana que sigue, decimos los reyes del norte, del oriente, del sur y del occidente. Esta ventana la voy a explicar. Dice, mirad la higuera y todos los árboles. Es decir, mirar a Israel y todos los árboles o países que están alrededor. Fíjese un detalle, en primer lugar, a los reyes del norte. Todo lo estamos viendo desde el punto de vista de Israel, hacia norte, a sur, este, oeste. Cuando Ezequiel, en este caso Daniel también, nos habla, dice, vendrá pues el rey del norte. ¿Del norte de qué? Del norte de Israel. Y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte. Estos reyes del norte están ahorita constituidos por esos países, mire, Rusia, Turquía, Siria, Líbano, archi e hiperenemigos de Israel. Dice más Ezequiel 39. Tú, pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti. Oh Gog, príncipe soberano. Ve, tome nota esos nombres. Mesec y Tubal. Y te quebrantaré y te conduciré y te haré subir de las partes de ¿dónde? Del norte. Te traeré sobre los montes de Israel. Y dice, fíjese, hermanos queridos, un detalle muy interesante. 38:2 de Israel, de Ezequiel, dice, hijo de hombre, pon tu rostro hacia Gog de la tierra de Magog, príncipe de Ros, Mesec y Tubal, y profetiza contra él. 3 nombres muy interesantes, mire, Ros, Mesec y Tubal. Ahora, cuando usted va al ámbito de los nombres antiguos de algunas ciudades, se encuentra con un detalle muy curioso, que el nombre antiguo de Ros es el nombre moderno para Rusia hoy. El nombre antiguo de Mesec es el nombre moderno de Moscú. El nombre antiguo de Tubal es el nombre moderno de una gran provincia de Tobolsky, fíjese, Tobolsky. Vale decir entonces que aquí la escritura nos está hablando de algunos países que van a tener vigencia y actualidad y mucha pertinencia al final de los tiempos. Dice Daniel 11:44, ahora ya sacando a los reyes del norte, pasándose a los reyes del oriente o del este. Pero noticia del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Ahora, los reyes del oriente, ¿quiénes son? Fíjese, ahí está. China, India, Japón, Afganistán, Pakistán, Indostán, Kazajistán y todo lo que no está, todo lo que no está, ¿no? Todos los países que terminan con ese sufijo tan son los países reyes del Oriente, pero en particular lo patrocina China, India, Japón y los demás que vienen. China, tome nota ese nombre. Dice más, haciendo un paréntesis, fíjense mis hermanos, una de las grandes barreras para que los reyes del Oriente no pasen a atacar a Israel, que está en ese puntito rojo, es el río Éufrates. El río Éufrates, fíjese que es un río bíblico. Dios lo puso cuando colocó a Adán y a Eva. Dice Génesis 2:10 al 14. Y salía del Edén un río para regar el huerto. Y de ahí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón, el otro era Gicón, el nombre del Hidekel. Y el cuarto río, mire, es el Éufrates. Es un río bíblico puesto por Dios ahí. Aquí están los 4 brazos, ¿verdad? El río de los 4 solamente existen 2. El río Éufrates y el río Hidekel, que ahora se llama el río Tigris. Son los 2 que existen, los 2 centrales, los 2 laterales ya no existen. Pero el río Éufrates tiene una particularidad, miren mis hermanos, tiene 2.800 kilómetros de largo, casi tumbes, tacna, tumbes, o sea, todos esos de frontera a frontera, hay como 3.000 kilómetros y esa es la longitud. Ustedes ven ahí esa marquita azul que parece una serpiente. Ese es el río Éufrates. Ahora, ¿por qué he puesto esa flecha? La flecha es de los reyes del Oriente, de la China, India, Japón, Afganistán y todo lo que vienen, que algún día van a cruzar ese río
tienen que cruzar ese río para llegar al punto rojo que es Israel, para poder atacar a Israel. Pero hay un detalle, hermanos. Dice 9, 13 y 14 de Apocalipsis que un día va a pasar algo con ese río. Dice, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz que decía, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. ¿Para qué? Oh, mis hermanos, mire, el río Éufrates se está secando. Dice 16:12 de Apocalipsis, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó. ¿Para qué? Para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Es decir, mis hermanos, van a llegar a Israel. ¿Cómo así? Bueno, hay otra imagen que dice que un contraste, dice, es necesario que el río Éufrates alcance total sequedad para que se cumpla lo que dicen las Sagradas Escrituras a fin de preparar el camino a los reyes de la tierra donde se librará la gran batalla del Armagedón. En algunos tramos el río se está secando, hermanos, para cumplirse la gran profecía y el gran cumplimiento de que los reyes del oriente van a llegar a Jerusalén. Y ahí está, la geopolítica cumpliéndose a la luz de la profecía y a la luz de la palabra del Señor. Cuando China, hermanos, cruce, según la flecha, cruce el río Éufrates y llegue al puntito rojo que es Jerusalén, como se ve abajo y como se ve en la ventana principal. Se cierra el paréntesis con los reyes del oriente y pasamos a los reyes del sur. Dice Daniel 8:9, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente, y hacia la tierra gloriosa. Los reyes del sur es Egipto y ahí, bueno, se llama, es una coincidencia que diga Raúl P., ¿no? Repúblicas Árabes Unidas para la Liberación de Palestina. Cuando yo leí esto, hermano, me sorprendí, porque esas son las iniciales de mi nombre y de mi apellido también, ¿no? Pero los reyes del sur es Egipto y las Repúblicas Árabes Unidas para la Liberación de Palestina. Ahora ya no se llama Raúl P., ahora se llama simplemente OLP, Organización para la Liberación de Palestina, ¿no? Ahora bien, Daniel 11:5-9 dice que se hará fuerte el rey del sur. Y así enterrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra. Pero dando vuelta, hermanos, al cuarto segmento, llegamos a los reyes del occidente. ¿Quiénes son los reyes del occidente? Apocalipsis 13:1 dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y cuando uno va a ver el mapa del Imperio Romano, ve que está formada por Alemania, Francia, Italia, Inglaterra, España, Portugal, Grecia, lo que se llama la Comunidad Europea de Naciones, famoso CEN. Dice más en la palabra de Dios. Los 10 cuernos, haciendo una interpretación del texto anterior, los 10 cuernos, siendo el cuerno en lenguaje bíblico, la representación de una potencia, de un país, son las 10 naciones que habrán de coaligarse para formar el nuevo imperio romano, que es el cuarto imperio de Daniel. ¿Recuerdan? Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma, el cuarto imperio que algún día ha de resucitar, como que ya se está dando a través de la Comunidad Europea de Naciones. Dice Apocalipsis 7:8, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Ahí está, queridos hermanos y amigos, esta realidad, este cumplimiento profético, los reyes del norte, los reyes del oriente, los reyes del sur y los reyes del occidente, ya prácticamente a punto de, ahí está, hermanos. En algún momento de la historia humana, Israel va a ser una especie de sándwich para estas naciones. Los reyes del norte, con Rusia, Turquía, Siria y Líbano. Los reyes del oriente, con China, India, Japón, Afganistán y Pakistán atacando. Los reyes del sur, con Egipto y Arabia Saudita. Y los reyes del occidente, Alemania, Francia, Italia, Inglaterra, España, Portugal y Grecia. Y otros países aliados que vendrán a atacar, obviamente, a Israel. Fíjese entonces cómo la geopolítica ya se está preparando para que en algún momento ataquen a Israel. Por eso que Israel tenía que volver
para que pueda darse el cumplimiento de esta profecía. Pero llegamos a una tercera sección en ese ámbito todavía de las naciones. Los 144.000 para el cumplimiento profético de Israel como luz de las naciones. ¿Qué implicancia tienen los 144.000? ¿Qué tiene que ver los 144.000? ¿Qué debe acontecer en la tierra para que los 144.000 israelitas, ojo, israelitas, empiecen su labor espiritual? Tiene que acontecer algo en la tierra, hermano. ¿Sabe qué? El rapto de la iglesia. La iglesia del Señor tiene que salir de esta dimensión terrenal. ¿Quién dice eso? Pablo lo va a decir en Tesalonicenses 4, 16 y 17, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Y dice más. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Para que los 144.000 predicadores, evangelistas, prediquen, la iglesia tiene que salir. Y como consecuencia, hermano, de ese arrebatamiento de la iglesia, hay unos derivados muy tristes, muy tristes. La misma palabra del Señor nos va a decir en Isaías 60, 2 y 3, porque he aquí, mire, que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Es que la iglesia, siendo luz de la tierra, ya no estará aquí, y al no estar la luz, vendrá oscuridad, vendrá tinieblas sobre este mundo. Y eso es a lo que está apuntando en esta hora, este mundo en el cual vivimos, mis queridos hermanos y amigos. La iglesia ya no está más. El mundo en oscuridad, sin testimonio de la palabra de Dios. Y es ahí donde Dios levanta a su pueblo Israel. Es ahí donde aquellos que ahorita, hermano, Israel, si bien es cierto, permítame un paréntesis, Israel, si bien es cierto, ya volvió a su tierra, pero todavía no ha vuelto a Dios. Repito, Israel volvió a su tierra, pero aún no ha vuelto a Dios. Por lo tanto, hermanos, sí va a llegar un momento en que Israel volverá al Señor y serán los instrumentos que Dios ha de levantar para la predicación de su palabra. Pero también tenemos que ver al Israel de hoy. Al Israel de hoy. Según el profeta Isaías, fíjese, se da un detalle. 49:3 de Isaías dice, y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Y dice más, hermano, este texto nunca se ha cumplido hasta ahora, pero llegará un día en que sí se cumplirá. 49:6 de Isaías dice, para levantar, ¿qué? A las tribus de Jacob, para que restaures el remanente de Israel. Y también te di, mire, hermanos, te di por luz de las naciones, para que sea mi salvación. ¿Hasta dónde? Hasta lo postrero de la tierra. Qué interesante, mis hermanos. Qué bendición, qué realidad poderosa de parte de Dios. Israel recién, por primera vez, como luz de las naciones, porque hasta aquí, hermanos, ha sido oscuridad, aún de las naciones, porque rechazaron al Mesías, rechazaron al Señor, pero llegará un día en que ellos serán los instrumentos para este mundo que estaría en oscuridad. Vamos avanzando y cerrando. La realidad actual de Israel. Un detalle muy interesante de la realidad actual de Israel. En primer lugar, hermanos, en lo económico, Israel en estos 73 años tiene una economía equilibrada, un país aún, hermano, con una economía boyante, aún en medio de países petroleros, de países que tienen recursos, que están pasando dificultades. Israel tiene un equilibrio en su economía. ¿Qué decir de su agricultura? Mire, así encontró Israel a su tierra, llena de gorgojos, llena de sequedales, prácticamente abandonado. Y quiere ver lo que ha hecho Israel, hermanos. Cuando en Europa, cuando gran parte del mundo, hermano, entra en recesión en su agricultura, el almacén del mundo es Israel. Ellos han producido en medio del desierto. Esta gente, hermano, ha producido ahí donde no se producía, hermano, ha generado eso. Y no solo eso, fíjese, hermanos,
Israel ha generado lluvias artificiales. Eso es el desierto de Judea. Ha generado, hermano, una producción de artículos de pan llevar para todo el mundo. Europa se alimenta de Israel cuando las grandes sequías o el calor abundante que a veces se da en el continente europeo buscan a Israel para los alimentos. En ese desierto, Dios generó un milagro en su agricultura, un milagro también en el ámbito de lo cultural, hermano. Mire la cantidad de premios Nobel que tiene en química, en economía, en literatura, premio Nobel de la Paz, de la física, de medicina, hermano. Tienen, dice, el 78% no judíos y el 22% tienen el premio Nobel de todo ámbito. Y aún haciendo un paréntesis, es uno de los países que hoy está liderando, hermano, la vacunación en el mundo. Es un país, hermano, muy interesante que Dios de alguna manera u otra los está utilizando. Y qué decir del ámbito bélico también, cuarta potencia, hermano, bélica, un país pequeñito, hermano, que en la guerra de los 6 días y en la guerra del Yom Kippur en el año 73, en una proporción de 100-6, logró derrotar, hermanos, con la ayuda, obviamente, del Señor. Conclusión, vamos cerrando. Israel, el reloj profético de Dios. Mi hermano, mi amigo, prepárate. El tiempo está cerca. Cristo viene por su iglesia. Será en un abrir y cerrar de ojos. No están pasando las cosas por casualidad. No están pasando sencillamente porque están por el azar. Te he demostrado a la luz de la palabra del Señor cómo todo se ha ido concatenando en las piezas de ajedrez del panorama internacional para que este pueblo pequeño realmente sea lo que es hoy por la gracia y la misericordia del Señor. ¿Sabe qué? Somos la generación de la higuera. Somos la generación que ha visto florecer en 73 años a ese pueblo abandonado, desterrado, hermano, errante por todo el mundo, volvió y ha hecho de esta nación una potencia en todos los ámbitos del orden humano. Somos la generación también que verá el retorno del Señor Jesucristo. No pasará esta generación, dice, hasta que todo esto acontezca. Y ya te demostré qué generación. La generación que escuchó al Señor murió hace 2000 años. Somos esa generación privilegiada, mis hermanos, mis amigos, que ha visto reverdecer la higuera y que obviamente veremos también el retorno muy cercano de nuestro Señor Jesucristo. Las señales están dadas. Israel es la señal principal. Y en tercer lugar, somos la generación responsable también de prepararnos y entregar nuestra vida al Señor Jesucristo. Este es el momento de reconocer nuestra necesidad espiritual, de reconocer que le hemos fallado, de reconocer que no somos la persona que realmente deberíamos ser. Y a la luz de la demanda de Él, la demanda de su palabra, cuán importante venir y prepararnos, abrir nuestro corazón, reconocer nuestra necesidad espiritual del Señor, y no solamente para que nos cubra, no solamente para que nos libere, no solamente para que nos sane, mucho más. Dios es no solamente para emergencias, Dios no solamente es para urgencias, Dios es para vivir siempre tomado de su mano y para que nos dé propósito en la vida, nos dé razón de ser en nuestra vida y poder caminar al amparo de su gracia y al amparo de su amor. Amén. El cielo y la tierra pasarán, dijo, mas mis palabras no pasarán. Lo ha demostrado la palabra del Señor en este pueblo de Israel, como lo demuestra también en toda vida, en toda familia que viene a los pies del Señor. Que el Señor nos bendiga rica, muy rica y abundantemente. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Señor, te bendecimos. Señor, te glorificamos. Gracias por tu amor, gracias por tus misericordias, gracias por tu pueblo que elegiste hace miles de años atrás y que hoy es el cronómetro tuyo, hoy es el reloj tuyo, hoy, Señor, es quien marca la pauta de cuán cerca, cuán lejos está la venida del Mesías Jesucristo. Nos queda a nosotros, Señor, prepararnos, venir al encuentro tuyo, venir a ti, Señor, para recibir no solamente la vida eterna, sino también no solamente las cosas del más allá, sino aún las cosas de acá.
las cosas aún de este ámbito terrenal en el cual aún vivimos, Señor. Saber que nos da vida y vida en abundancia, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu Hijo Jesucristo que vino a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros y darnos vida y vida en abundancia. Gracias, Señor Jesús. Aplique estas verdades a mis hermanos y amigos para tu honra, para tu gloria y alabanza, Señor, en tu nombre. Amén, amén y amén. Dios les bendiga. Muchas gracias. Amén.